empezamos lo que es de la perseverancia, el punto correspondiente a la perseverancia de los santos. El domingo pasado dimos la plataforma de la misma y hablamos acerca del hecho de la perseverancia de los santos. Ese fue el título, el hecho de la perseverancia de los santos. Y es un hecho, la perseverancia de los santos, porque es una realidad. Es una realidad patente en la palabra de Dios. Es una realidad que vive todo aquel que realmente ha sido llamado, todo aquel que ha sido escogido por Dios, persevera. Es una realidad bíblica. Entonces también vimos lo que dentro de el tema correspondiente vimos lo que son los sujetos de la perseverancia. Vimos también las virtudes que nos hacen en la cual nosotros perseveramos. Vimos el tiempo de la perseverancia, vimos los obstáculos que presenta la perseverancia y por fin vimos lo que es la seguridad que nos proporciona la perseverancia de los santos. Por lo tanto, hoy vamos a ver el párrafo número 2, que son los fundamentos de la perseverancia de los santos. Amante Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias por darnos nuevamente la oportunidad de estar presente en este lugar. Te presentamos, mi Dios, el tema que en este día trataremos de abarcar. Lo ponemos en tus manos, mi Dios, para que sea tu santo y bendito Espíritu el que nos guíe a través de las mismas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los fundamentos de la perseverancia de los santos es el título del párrafo número 2. O sea, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el soporte de la perseverancia de los santos? Y eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, concomitantemente con el párrafo correspondiente. Vamos a leer el párrafo y vamos a desglosarlo. El párrafo dice así: esta perseverancia de los santos, se refiere, ¿verdad?, ya a la parte de arriba, esta perseverancia, depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Extraordinario punto que debemos de reflexionar en él. Ok, vamos a ver lo que son los fundamentos de la perseverancia de los santos. Y estos fundamentos nosotros los vamos a dividir. Usted ve que tiene 6 acápites. Bueno, por los 6 acápites los vamos a dividir en 3 subdivisiones. Son la presuposición o su presuposición en relación a lo que es la perseverancia, la identidad de la perseverancia y el resultado de la perseverancia. Esos son los 3 elementos que nosotros vamos a abarcar dentro de esos 6 acápites que nosotros vimos. Primeramente vamos a ver su presuposición y dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Nosotros ya vimos el tema del libre albedrío y vimos los 4 estados en los cuales se presenta el ser humano, se ha presentado, se presenta y se presentará el ser humano. Un primer estado, ¿verdad?, de Adán y Eva, un estado de inocencia en el cual ellos podían hacer el bien, pero también ellos tenían la capacidad de hacer el mal y desgraciadamente se fueron por el mal. La segunda etapa es el hombre caído, y el hombre caído solo y exclusivamente puede hacer el mal, nunca puede ser el bien, para Dios, claro está, ¿verdad?
La etapa de la gracia, que es la etapa en la cual nosotros estamos, en la cual Dios nos devuelve a nosotros la capacidad de no pecar. Pero como tenemos la reminiscencia del hombre viejo, del pecado, también podemos pecar. Y la última parte, que será la etapa de la glorificación, en la cual solamente vamos a hacer lo bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ahora mismo estamos en la etapa 2 y en la etapa 3. O sea, en la etapa 2, aquellos que no han creído todavía no pueden hacer lo bueno. En esa etapa, desgraciadamente, está la mayoría del ser humano. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano piensa, incluso dentro de lo que es el cristianismo, la mayoría de los cristianos piensan que es a través de su libre albedrío que ellos han podido alcanzar a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que en la circunstancia que nosotros nos encontrábamos antes de el Señor llegarse a nosotros, que era una circunstancia de pecado constante, de maldad constante, en esa situación nosotros no podíamos alcanzar a Dios, no podíamos llegarnos a Dios, de tal manera que la palabra nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces era imposible que en esa etapa nosotros pudiésemos, a través de nuestro libre albedrío para con Dios que no existe, nosotros poder llegarnos a Dios. Entonces vemos que tanto la palabra como la confesión nos dicen entonces que no es producto de nuestro propio libre albedrío, no es el hecho de nuestro propio libre albedrío lo que nos lleva a alcanzar a Dios, sino la pura gracia de Dios es la que hizo que nosotros los alcanzáramos a Él. Dice Sal Waldron, dice en relación a esto, dice, nada es más común que el que los hombres lean las escrituras con suposiciones que no han sido ellas mismas examinadas a la luz de las escrituras. Y nosotros venimos de esa situación. Venimos de la situación de que escuché al pastor que me dijo eso, o escuché a un hermanito que me dijo eso, pero no fui a la palabra de Dios para saber y basarme realmente si lo que ellos estaban diciendo era la verdad. Entonces, la mayoría de esos hermanos que no conocen esta doctrina es por el hecho de que han vivido un círculo vicioso dentro de lo que es su congregación o de congregación en congregación, en los cuales le han enseñado lo mismo pero de oído. El famoso libre albedrío. Pero usted va a la Biblia y usted no encuentra eso. El libre albedrío. O sea, usted lo encuentra, pero lo encuentra en las etapas en las cuales nosotros lo hemos estudiado. Sigue diciendo Sawandro, una de esas suposiciones es la idea antibíblica de que el libre albedrío es decisivo en la salvación. Si hemos de apreciar la fuerza de la evidencia para la perseverancia de los santos, esta suposición debe ser examinada, rechazada y sustituida. Debemos entender que esta doctrina no depende del libre albedrío del hombre. Debemos enfocar esta doctrina con el entendimiento previo de que el libre albedrío no es decisivo en la salvación, sino la libre gracia de Dios. Vamos entonces a ver lo que nos dice capítulos ya conocidos, versículos conocidos, como son Filipenses 2, del 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros nos quedáramos en el versículo número 12, quizás tuviésemos alguna duda, ¿verdad? Porque nos dice ocupaos de nuestra salvación. Aunque la palabra ocupado no necesariamente significa que nosotros tenemos que defender nuestra salvación. Pero cuando nosotros vamos al 13, entonces el 13 nos da la respuesta. El 13 nos dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce
así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso significa que Dios es el que obra en la voluntad de los hombres. Ahora, si Dios es el que obra en mi voluntad, yo me voy a ocupar de mi salvación porque eso es lo que Él quiere. Porque Él me va a dar la voluntad para que yo me ocupe en ella, pero no para que me ocupe en el sentido de que puedo perderla. Es que ella yo la tengo y Él no me la va a quitar nunca. Romanos 9, 15 al 16 dice: pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso lo dijo Dios, eso no lo dice el hombre. Él dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso significa que entonces hay una división. Hay una división en el sentido de que va a tener misericordia de uno y se va a compadecer de uno, pero de los otros no lo vas a hacer. Así que no depende del que quiere, o sea, no depende del hombre, ni del que corre, no depende del hombre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios el que tiene misericordia, no somos nosotros, no hay ningún libre albedrío para con Dios. Miren lo que dice Juan 6, 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, tú podrás, un arminiano podrá decirte, pero mira, ahí dice, al que a mí viene. ¿Te das cuenta que hay que ir a Él? Entonces le contestamos con lo que dice el versículo 44. Dice el 44, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Él, a menos que el Padre no lo traiga. ¿A quién va a traer el Padre? Al que Él eligió. Simple y llanamente. Entonces el libre albedrío como tal, como lo conciben los arminianos, es una falacia, bíblicamente hablando. Vamos a ver ahora lo que es su identidad. Y vamos a ver las subdivisiones que tiene su identidad. Su identidad lo que explica es las características que tiene esta doctrina y que están avaladas por la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver en lo que es su identidad. Y la primera característica que nosotros podemos ver en el párrafo es la inmutabilidad del decreto de elección. La inmutabilidad del decreto de elección. Ustedes saben que la palabra inmutabilidad significa que no cambia. Entonces, si Dios hizo un decreto de elección, ese decreto no va a cambiar. Si Él hizo un decreto de elección, el hombre no va a tener el poder para cambiar. ¿En qué sentido? De que si Él lo eligió a usted, no es verdad que por ninguna circunstancia a usted se le va a perder a Dios. Eso es imposible. Eso es imposible. Por eso nosotros los reformados, lo que creemos en esta doctrina, cuando hacemos el ejemplo, tomamos el ejemplo en relación a nuestra salvación, decimos no. La salvación de nosotros es parecida a un puente y ese puente llega hasta Dios y nosotros lo cruzamos sin ningún problema. Pero los arminianos dicen, no, espérate. El puente llega hasta la mitad y el que quiera llegar tiene que nadar. Y si no sabe nadar, se ahoga. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. Entonces vamos a ver la inmutabilidad de Dios. ¿Qué dice la inmutabilidad de Dios? Vamos a ver, dice, si no, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable del Dios Padre. Como Dios es inmutable, todo lo que Dios hace, todo lo que procede de Dios también tiene que ser inmutable. O sea, no puede cambiar. Acuérdense que cuando nosotros hablamos acerca de los atributos de Dios, dijimos que todos los atributos de Dios, cada uno de ellos es en toda su extensión de Dios, en toda su extensión. Dios es inmutable en toda su extensión.
Entonces todo lo que Él hace es inmutable. Fíjense lo que dice entonces Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Ese es nuestro Dios. No hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hará, simple y llanamente. Romanos 9:11 también apoya esta circunstancia. Ustedes saben que Romanos 9:11, el contexto de Romanos 9:11 es el hecho de que Dios mismo dice que amó a Jacob y a Esaú aborreció. O sea, los rechazó. Entonces fíjense lo que dice el 9:11. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Jacob no había hecho nada, absolutamente nada para ser elegido. Mírenlo ahí donde lo dice. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Esto es para los arminianos, porque los arminianos dicen, no, lo que pasa es que el Señor sabía que uno se iba a portar bien y otro se iba a portar mal. No, eso no es lo que dice aquí. Y lo dice entre paréntesis, incluso lo puso el autor, el escritor, para que se dieran cuenta de cuál es la situación. Porque estamos de acuerdo, Dios sabía el destino de cada uno de ellos. Estamos de acuerdo, porque Dios es omnisciente. Pero en relación a lo que Él hizo, no lo hizo por lo que ellos hicieron. Aquí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal. Lo explica la palabra de Dios. Entonces, el amor de Dios hacia Jacobo no es producto, es producto del decreto de elección que Dios había hecho desde la eternidad. Dios había hecho un decreto en ese sentido y Él iba a escoger a Jacob. No podía escoger a Esaú, porque Él es inmutable. Y su decreto era escoger a Jacob. La segunda característica consiste en la eficacia de la obra de Cristo. Y dice así, eficacia de la obra de Cristo. Dice que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. Vamos a hacernos una pregunta. ¿La obra de Jesucristo fue eficaz? Y si fue eficaz la obra de Jesucristo, como Él cumplió con la justicia del Padre, ¿qué tenía que suceder entonces con aquellos que el Padre había ya elegido desde antes de la fundación del mundo? Que a través de la obra de Cristo, que fue la base correspondiente para que el Padre hiciera lo que hace con nosotros, entonces el Padre nos llamara, el Padre nos eligiera, el Padre nos justificara, el Padre nos redimiera, producto de esa acción de Cristo. Vamos a ver, dice, acuérdense incluso que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, una de sus expresiones fue, Padre, todo ha sido consumado. ¿Qué significa eso? Que todo fue hecho, todo fue completado tal y cual el Padre lo había exigido. Consumado es. Cuando nosotros decimos, cuando alguien dice que la obra de Cristo no es suficiente para la salvación, cuando decimos que podemos perder la salvación, más bien, cuando nosotros decimos que podemos perder la salvación, lo que estamos diciendo es que la obra de Cristo no es suficiente para salvar a los escogidos. Sin embargo, la eficacia de las obras de Cristo es uno de los pilares sobre la cual se fundamenta esta doctrina de la perseverancia de los santos.
Ya que por medio de la obra de Cristo es que Dios nos llama, nos acepta, nos justifica y nos adopta en su reino. Al Cristo cumplir con la demanda del Padre y morir y resucitar, Él ganó algo para nosotros, para los elegidos. ¿Por qué? Porque podemos compararlo con lo que sucedió con Adán. Adán fue el representante de toda la raza humana. Adán cayó y la raza humana cayó. Cristo fue el representante de los escogidos, pero Cristo triunfó. Y si Cristo triunfó, todos los escogidos triunfan. Y no solamente triunfa, y no solamente murió y resucitó por nosotros, sino que intercede por nosotros y se unió a nosotros, que fue una clase que ya nosotros dimos. Miren lo que dice Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Si Dios nos escogió en Él, en Cristo, confiando en la obra de Cristo, y Cristo cumplió con su obra, entonces nosotros estamos seguros. Nosotros estamos seguros en este camino. Fíjense lo que dice Romanos 5, del 8 al 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por los pecadores. Pero por pecadores que en un momento determinado, Dios llamó después de haberlo escogido y ellos respondieron. Dice entonces, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, es imposible que si Dios tuvo misericordia de nosotros siendo pecadores, entonces ahora que somos hijos nos va a dejar perder. Eso no tiene sentido. Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. O sea, después que Él entrega a su Hijo por todos nosotros, entonces va a dejar que nosotros nos perdamos. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. Porque Dios es el que justifica. Y Dios ya nos ha justificado. ¿Quién es el que condena? Nadie nos va a condenar. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió. Cristo es el que nos debe de condenar a nosotros. Pero al contrario, Él hizo eso. Él murió para que nosotros no fuéramos condenados. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no solamente Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y cumplió la ley por nosotros, sino que está delante, a la derecha del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y esa intercesión no puede ser que falle. O sea que cuando Cristo intercede por ti, el Padre puede decir, no hay problema, se está portando demasiado mal, déjalo solo. Eso no puede ser. Otra característica es la eficacia o seguridad del juramento de Dios. Dice así, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios. Del juramento de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que jurar? O sea, no bastaba con que Dios, no bastaba única y exclusivamente con la promesa que Dios nos hizo. Con eso bastaba, porque Él hizo una promesa a través del pacto. Entonces, ¿por qué Dios tiene que jurar? Vamos a ver. Dice Hebreos capítulo 6 del 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, usted jura, generalmente usted nunca jura por algo inferior, usted jura por algo mayor a usted. Usted jura por sus hijos, por su mamá, a veces jura hasta por Dios, incluso. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo, o sea que él no cambia, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles? La promesa y el juramento, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿estamos de acuerdo? Tengamos un fortísimo consuelo. Mire cómo dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La única razón por la cual Dios ofrezca un juramento, además de la promesa, es para que tengamos un fortísimo consuelo. Lo que hemos acudido, como dice arriba, lo que hemos acudido, porque tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta delante de nosotros? ¿Cuál es la esperanza que Él nos da? Juan 5:24, por ejemplo. La esperanza que Él nos da, ¿cuál es? La vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. Entonces, Él no tenía que hacernos un juramento, porque ya con la promesa bastaba. Pero para darnos para darle apoyo a su palabra, para darle apoyo a la seguridad de lo que nosotros tenemos hoy en día, Él hizo un juramento. Otra característica es la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo. La perpetuidad de la morada del Espíritu Santo. Dice así: de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. Ustedes saben que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, que Él nos ha sellado con ese Espíritu Santo. Ahora bien, acordémonos que dijimos que el sello se utilizaba en aquel entonces. Un emperador utilizaba un sello y lo que él sellaba decía: eso es de mi propiedad. Entonces, cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, nos está diciendo lo mismo: eso me pertenece a mí. Entonces, ¿podrá alguien quitarle ese sello después que Dios lo pone? Pero no solamente eso, acuérdense que también la tumba donde Cristo, la entrada de la tumba donde Cristo fue enterrado, fue sellado. ¿Para qué fue sellado? Según ellos, para que los ladrones no pudieran usurpar el cuerpo de Cristo. Exactamente, cuando Dios nos sella a nosotros, nadie puede usurparnos de las manos de Dios a nosotros. Eso es imposible que nos usurpen en sus manos. Efesios 1:13 dice y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya hablamos de eso. La arra significa seguridad, significa garantía. Si Dios hace una garantía y la garantía es el Espíritu Santo, eso implica el hecho de que Él va a terminar la obra en nosotros y que por lo tanto nosotros estaremos seguros en relación a lo que es la vida eterna. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Léase, y no puede pecar, no puede practicar el pecado. Tiene que leerse así, y no puede practicar el pecado, porque si fuera no pecar tendríamos problemas. Pero gracias porque la Biblia es tan buena que ella nos soporta. Fíjense lo que dice Primera de Juan 5:18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, mientras nosotros tengamos el Espíritu Santo en nosotros, no vamos a practicar el pecado para perdición. Y quiero que me entiendan en esto. No vamos a practicar el pecado para perdición, porque sí podemos practicar el pecado. ¿Cuándo podemos practicar el pecado?
Bueno, cuando nosotros apagamos o cuando nosotros constrictamos el Espíritu Santo y le damos la espalda, entre paréntesis, como hizo el hijo pródigo comenzó a practicar el pecado. Sin embargo, seguía siendo hijo. O sea, un cristiano que se deslice puede comenzar a practicar el pecado. Pero llegará el momento en que Dios vuelve otra vez y lo trae al redil. O sea, que la práctica que hizo del pecado no es para perdición, en este caso. La palabra de Dios nos dice exactamente que el Espíritu Santo se apaga o se constriñe, pero no dice que se retira. Está ahí, permanece ahí, apagado, pero está ahí, el bombillo está, usted solamente tiene que encenderlo. Otra característica es la infalibilidad del pacto de gracia. El pacto de gracia es infalible, o sea, no puede fracasar. Eso es lo que significa. Hay un pacto de gracia y nosotros vimos el pacto de gracia, vimos todos los pactos y vimos que el pacto de gracia es unilateral. Fue Dios el que se comprometió en ese pacto, usted no se comprometió. O sea, Dios no lo comprometió a usted. Entonces, si es Dios el que se comprometió unilateralmente en el pacto de gracia, todo el que esté amparado por ese pacto está seguro. Porque Dios es infalible. Entonces, fíjense lo que dice. Dice, de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Vamos a ver eso. Dice, Dios es inmutable y eso implica que si Él hace un pacto, en este caso un pacto unilateral, entonces todos los que están amparados bajo el pacto están seguros. Resultaría ilógico, irracional y absurdo pensar que alguien cubierto por ese pacto pueda extraviársele a Dios. Dios se lo llevó al hijo, el hijo está en las manos del hijo. Y de repente cuando el hijo va a presentárselo a Dios dice, mira, se me extravió uno. No, porque él dice que nadie lo puede arrebatar de sus manos. Y nadie es nadie ni nada. La Biblia es recurrente enseñando que absolutamente todos los creyentes son salvos. Miren lo que dice Jeremías 31 del 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y cuando habla de la casa de Israel está hablando de la iglesia, de su pueblo. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso lo está diciendo de su iglesia, del pueblo de Dios. Y un versículo que estudiamos la semana pasada, Jeremías 32:40, dice, y haré con ellos un pacto eterno, no un pacto provisional, ni un pacto temporal. Es un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces, ¿quién se va a poder apartar? Si Dios ya lo dijo, que nadie puede apartarse de Él. El pacto de gracia es infalible porque no puede fallar ni fracasar. Y por último, tenemos el resultado. El resultado de lo que es el tema. ¿Cuál es el tema? El fundamento, los fundamentos. Vamos a ver sus resultados. Después que nosotros hemos estudiado el párrafo y los hemos comprobado con la palabra de Dios, podemos observar lo siguiente. Es deducible que después de reconocer que perseveraremos producto de un Dios inmutable, o sea, nosotros vamos a perseverar producto de que Dios es inmutable, que Dios no cambia, de la obra de Cristo, la cual fue eficaz en sus méritos, que intercede por nosotros y está unido a nosotros.
de la eficacia o la seguridad del juramento de Dios. Dios juró, hizo un juramento a lo suyo y eso se tiene que cumplir. De la morada eterna del Espíritu Santo en nosotros, es morada eterna del Espíritu Santo en nosotros. Y de la naturaleza del pacto de gracia, que es unilateral, que Dios se comprometió en eso, hacer un pacto de gracia con su pueblo y de darle vida eterna a todo aquel que perteneciera a ese pueblo. Dice, tenemos que concluir que esta doctrina de la perseverancia de los santos debe traer seguridad absoluta, consuelo al corazón del creyente acerca de su salvación. Y que a pesar de las vicisitudes que transcurren en el camino, llegaremos seguros a nuestra morada eterna, ya que Dios así lo ha prometido. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí hemos terminado el párrafo número 2.